En el marco del proceso electoral histórico de este domingo, el día de hoy nos acompaña Carlos Sánchez Aparicio. Él es doctorante en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Para conocer más sobre los aspectos que rodean a esta elección, bienvenido a 21 Noticias. Muchas gracias por estar aquí y buenos días. Al contrario, buenos días. Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Se vivió una jornada intensa, una jornada electoral intensa el domingo pasado. ¿Qué sucede ahora con el país? Venimos trabajando con un tipo de gobierno. Los mexicanos estamos acostumbrados a un tipo de gobierno. Ahora esto, en teoría, y por lo que el virtual presidente Andrés Manuel López Obrador dice que esto cambiará. ¿Qué tanto va a cambiar? ¿Cómo cambiará México a partir ya de estos, después de las elecciones que se vivieron? Bien, considero que a partir del 1 de diciembre, México estará dando cuenta de un cambio de fuerza política en la presidencia de la República y por ende también estaremos percatándonos o siendo testigos de una forma diferente de abordar y resolver los problemas concernientes al Ejecutivo Federal. En el contexto que entra Andrés Manuel López Obrador, creo que es un tanto complejo, creo que se gesta una cuestión de división social, de incertidumbre de la población, derivado de cómo se llevaron a cabo las campañas electorales. E incluso él fue partícipe de esta cuestión. Recordemos que durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto no apoyó, e incluso por momentos pareciera que incitaba a la división social. Sin embargo, creo que incluso en su mensaje que da la noche del 1 de julio, se destaca que Andrés Manuel exhorta a la población a la reconciliación. Creo que es bastante bueno. Creo que México es momento de que trabaje de manera conjunta en aras de sacar un proyecto de nación. Creo que deberá de convencer bastante a la población, puesto que si bien es cierto obtuvo una mayoría de los participantes en las elecciones el pasado 1 de julio, también lo es que Andrés Manuel no obtiene esa mitad de los potenciales votantes. ¿Por qué? Según cifras del INE, se dice que solamente 63.4% de mexicanos acudieron a votar. Si él obtiene esa mitad, implica que más o menos un 33% obtiene de votación, lo cual implica que solamente 3.3 de cada 10 mexicanos están con él. Sin embargo, ojalá y nos demuestre que sus propuestas no solamente eran viables y posibles, sino necesarias en bienestar de nuestro México. Carlos, la victoria del pasado domingo, en donde no solamente obtiene la presidencia, sino le da la mayoría en el Congreso de la Unión en las dos cámaras, sin duda alguna lo lleva a garantizar que haya cambios inmediatos. Es decir, no hay pretexto como lo tuvieron presidentes anteriores, en el caso de Enrique Peña Nieto, en el que tuvo que pactar, el caso de Felipe Calderón y del propio Vicente Fox. Es decir, ellos necesariamente tuvieron que pactar con el Congreso, un Congreso que no tenía, con el cual no tenían mayoría. Hoy están obligados a dar resultados inmediatos. Claro, como bien lo refieres, creo que esto abona a la posibilidad de cambios inmediatos y posibles. En teoría, el equipo de Andrés Manuel junto con él debió de haber hecho un análisis serio de cómo va a resolver las problemáticas sociales en México. Creo que nos quedaron a deber todos los candidatos, no solo Andrés Manuel, en cómo lo van a lograr. Sin embargo, bien lo refieres, tiene mayoría en el Congreso. Creo que esto abonará para llevar a buen puerto a nuestro país y siempre recordarle a la población. Creo que quedó de manifiesto que así como tienen la posibilidad de dar, también de quitar. Hay que estar muy atentos de cómo va a llevar a cabo su gobierno. Y en su caso, pues reflexionar lo conducente en las siguientes elecciones. Claro está. Ahora también se mencionaba mucho que pues ahora el partido y por supuesto también este presidente virtual Andrés Manuel López Obrador, pues está creando o creó muchas expectativas para toda la población. ¿Estas consideras que se cumplirán los objetivos que en algún momento se prometieron? ¿Les dará tiempo? ¿Qué pasará? Los mexicanos pues estamos con un cierto nerviosismo de qué es lo que pues en un futuro muy cercano pues se suscitará en nuestro país. Pero ¿para dónde apuntamos? ¿A un lado positivo? Bien, creo que a estas alturas del partido es un tanto aventurado decir si vamos a tener buenos o malos resultados. Esperaríamos que fueran buenos, sin embargo, siéndote franco, permanezco un poco incrédulo a alguno de ellos. Hay algunas cuestiones que se pueden llevar a cabo de inmediato, como puede ser la cuestión de quitar las pensiones a los expresidentes, esto deriva de un acuerdo en ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal. Creo que eso es viable. El no vivir en Los Pinos, en habitar en domicilio distinto, son cuestiones que se pueden llevar a cabo de manera inmediata. Sin embargo, creo que otras tantas sí faltó contextualizar, analizar otros factores como culturales, económicos, políticos, si en verdad había las condiciones para dar el cambio. Creo que en términos generales se fanatizó un tanto la población,
Creo que el hartazgo, la depresión, el enojo, otros factores, entre ellos la mala administración anterior, creo que conllevaron a que él fuese una opción de cambio. Esperemos que así sea. Yo la verdad permanezco como espectador hasta en tanto no vea resultados. Sí, porque me parece que el discurso cambia. Es decir, no es lo mismo estar en campaña que pasar a ser, que pasar a gobernar, y me imagino que ahora tendremos que escuchar los cómo. Bueno, de hecho, los cómo debemos haberlos escuchado desde la campaña. Bueno, lo que pasa es que, digo, quienes entendemos de campañas, un poquito de campañas políticas, entendemos que tienen que ser más emocionales, ¿no? Digo, difícilmente conectas con propuestas demasiado técnicas. A lo que voy justamente es que necesitamos los cómo técnicos ahora. Es decir, los andamiajes jurídicos, administrativos, legales, es decir, cómo los van a accionar. Hablando de propuestas tan claras como la amnistía, hablando claro como garantizar el 100% del acceso a la universidad, bueno, pues está bonito en el discurso. Digo, es más, es hasta deseable, lo deseamos. Falta el cómo. Claro, decía José Martí, la mejor forma de decir es hacer. Entonces creo que, como dice ahora, vendrá las acciones, no solamente las buenas intenciones. De acuerdo, pues Carlos Sánchez Aparicio, doctorante en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el estudio de 21 Noticias, gracias por ayudarnos a entender y por supuesto todavía hay mucha tela de donde cortar, así es que seguramente nos veremos más adelante. Claro, con mucho gusto. Gracias.